Los cristianos evangélicos no tienen fuertes concepciones teológicas que se adhieran a la ortodoxia evangélica y más de la mitad han afirmado posiciones heréticas sobre Dios según la encuesta del Estado de la Teología de 2022 de Lifeway Research y Ligonier Ministries. Al parecer, los cristianos se están alejando de las percepciones de la ortodoxia evangélica sobre Dios y de la Escritura año tras año. El 53% de los adultos en Estados Unidos consideran que la Escritura no es literalmente cierta, lo cual es mucho más que el 41% que expresó esta misma idea en 2014. Los investigadores señalan que el rechazo a la autoridad de la Biblia es una tendencia consistente durante los 8 años en los que se han recolectado datos. Esta posición hace que sea fácil para las personas aceptar aquella enseñanza bíblica que resuena con ellos. Al mismo tiempo rechazan aquellas enseñanzas bíblicas que se encuentran por fuera de sus puntos de vista subjetivos, escribieron los investigadores. Es claro que los evangélicos estadounidenses comparten algunas de las convicciones centrales de la fe. Más del 90% creen que Dios es perfecto, afirman la Trinidad, la resurrección física de Jesucristo y que las personas son justificadas no por sus obras, sino solamente por la fe en Jesús. Pero en algunas áreas, incluso los evangélicos respondieron con ideas significativamente alejadas de la ortodoxia y no demasiado lejanas de las tendencias sociales y culturales actuales. Cerca del 26% de los evangélicos afirman que la Biblia no es literalmente cierta, una cifra superior al 15% que expresó lo mismo en el 2020. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué factores influyen en que las personas tiendan a desestimar la infalibilidad de la Escritura? Factores para que conocieran estas verdades de fe. Por otro lado, también hay una tendencia a considerar las creencias religiosas como un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. El 38% también dijeron eso en 2022, en comparación con el 23% que dijeron lo mismo en el 2020. A continuación, 5 de las principales creencias heréticas que al parecer creen los evangélicos, extraídas de los datos del estudio. Primera creencia: Jesús no es el único camino al Padre. El 56% de los encuestados afirmaron que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el islam, una cifra superior al 42% de los que dijeron lo mismo en 2020. Este dato puede ser la evidencia de una tendencia universalista que cree que hay formas de pasar por alto a Jesús en el acercamiento al Padre. Esto contradice la verdad encontrada en la Escritura, en la cual Jesús afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí», de Juan 14:6. Segunda creencia: Jesús fue creado por Dios. El 73% de los encuestados afirmaron que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Esta es una forma de arrianismo, una herejía que surgió en el siglo III. Aquellos que la creían causaron tal agitación que condujeron al primer gran concilio de la Iglesia convocado por Constantino en Nicea en el año 325. El concilio discutió y denunció esta y otras creencias que fueron calificadas como heréticas al ser consideradas contrarias a la Escritura. Del concilio de Nicea surgió el credo niceno, el cual declara que Jesús no fue hecho, sino eternamente engendrado, y uno en su ser con el Padre, tal y como se encuentra en los pasajes evangélicos de Juan 3:16 y Juan 14:9. Tercera creencia: Jesús no es Dios. Dadas las creencias anteriores sobre Jesús como un ser creado por el Padre, no sorprende que el 43% de los evangélicos afirmen que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que no era Dios, lo cual es otra forma de teología arriana. Esto efectivamente niega la divinidad de Cristo y su unidad con Dios Padre como un igual en la Trinidad, la cual es definida como Dios en 3 personas. Esta doctrina ha sido considerada como una clásica creencia ortodoxa y se encuentra fundamentada en muchos pasajes de la Escritura, como Juan 10:30, donde Jesús dice:
Yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿qué podría propiciar una visión tan deficiente de Cristo entre los creyentes? Muchos de ellos ya venían de contextos en los cuales no se les había aclarado generalmente qué o quién era Jesús en este caso, qué creíamos sobre Cristo, cuáles eran las doctrinas básicas que definen nuestra cristología, y como había poca formación cristológica, es lógico entonces que mantuvieran una perspectiva o desarrollaran una perspectiva que los llevó a asumir una visión tan deficiente sobre Cristo. Cuarta creencia: el Espíritu Santo no es una persona. Hablando de la Trinidad, el 60% de los evangélicos entrevistados en el estudio tenían algo de confusión acerca del tercer miembro de ella, creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza en lugar de una persona. Para ser justos, el Espíritu de Dios es frecuentemente descrito como una fuerza impersonal a lo largo de la Biblia, algunas veces como una paloma, fuego o agua. Pero todas estas declaraciones son metáforas para la presencia personal del Espíritu Santo. Las Escrituras claramente afirman que el Espíritu es completamente Dios, de la misma forma en que Jesús y el Padre, quien nos envió el Espíritu Santo, incluyendo aquella vez en la que Ananías fue descrito como alguien que mentía tanto al Espíritu Santo y a Dios en Hechos 5:3. Quinta creencia: los humanos no somos pecadores por naturaleza. El 57% estuvo de acuerdo en la declaración de que todas las personas pecan, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. En otras palabras, los seres humanos podrían ser capaces de cometer pecados individuales, pero no tendrían una naturaleza pecaminosa. Debemos ahora preguntarnos, ¿por qué es tan común esta idea entre los cristianos? La razón más evidente es a causa de que no se desea entender hasta qué punto está depravado el ser humano. Es más una cuestión de orgullo personal propio de ese pecado intrínseco que el ser humano posee, que obviamente carcome su alma. Y por esa razón es imposible para él ver sus limitaciones a causa de su pecado. De ahí la negación de la realidad del pecado y sobre todo el hecho de que se hayan proliferado una serie de discursos motivacionales que trataban de enfatizar la capacidad y el potencial del ser humano. Discurso que lamentablemente se repitió en algunos contextos congregacionales que se autodefinían como evangélicos, pero que no tenían un discurso centrado en el evangelio, sino más bien centrado en este humanismo producto del coaching espiritual, tal y como muchos le han denominado ese fenómeno. Así que sin duda alguna, creo yo, que el haber apropiado un discurso parecido, que tiene más un origen nichano que un origen bíblico, llevó a que muchos de estos creyentes en estas congregaciones enfatizaran el potencial del ser humano en prédicas y en canciones, y sin duda alguna limitar esto llevaron a esta conclusión deficiente que muchos poseen tocante a la realidad antropológica vista a la luz de la Biblia. Como complemento, los datos también indican que muchos evangélicos creen que los seres humanos han nacido esencialmente buenos, lo cual es una forma de herejía conocida como pelagianismo. Esta herejía del siglo IV niega la doctrina del pecado original, la cual se encuentra fundamentada en una serie de pasajes bíblicos, tales como Romanos 5:12. Pero, ¿por qué estos datos deberían preocuparnos? Es problemático porque estas personas van a replicar estos mismos errores a las siguientes generaciones y al final ocurrirá lo mismo que pasó ya hace unos 3 siglos atrás, a 1720, cuando veíamos un panorama parecido de un desconocimiento doctrinal básico que condujo a una laxitud moral y al mismo tiempo un declive espiritual y un creciente desinterés hacia la formación congregacional. Esa apatía obviamente hizo necesario lo que después se conoció como el despertar, pero claro, obviamente nosotros nos encontramos en una situación parecida, quizás en un grado mucho más superlativo, porque tenemos una capacidad de comprensión de la realidad que aquellos no tenían y sin embargo poseemos los mismos problemas. Finalmente, es importante reflexionar sobre la importancia del discipulado, de la formación doctrinal y de la predicación expositiva. No obstante, ¿qué más podemos hacer? Creo que la solución